TMS es básicamente una bobina con hilo de cobre que genera se aplica una corriente eléctrica a través del hilo conductor y esto genera de forma perpendicular, o sea, justo hacia abajo, un campo magnético, ¿vale? Ese campo magnético viajará, por así decirlo, a través del sistema nervioso y, como veis aquí en el dibujo, generará una respuesta motora. ¿Vale? Siempre que se calcula el potencial evocado motor, que luego lo explico bien porque las diapositivas no estaba muy bien explicado, ese potencial evocado motor se tiene que registrar siempre con un EMG, o sea, un electromiograma que se coloca por ejemplo, en la mano izquierda. Si aplicamos la corriente en el lado derecho, hay que poner los electrodos activos en la mano izquierda para ver esa contracción del músculo. Vale. Esto que también vi que era bastante complejo y es que no estaba casi nada explicado, he intentado hacer un poco de resumen pequeñito, ¿vale? Tenemos las ondas D y las ondas I, simplemente por su nomenclatura. Las ondas D son directas y las I son indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Las ondas D, o sea, directas, tienen menos latencia porque son mucho más rápidas, ¿vale? ¿Qué quiere decir que sean de activación directa? Es básicamente, como veis, lo que estaba diciendo, las ondas D es básicamente lo que veis en el segundo dibujo y se produce, en este caso vamos a dejarlo así solo, cuando aplicamos estimulación eléctrica. ¿Vale? La estimulación eléctrica es mucho más directa que la magnética, porque la eléctrica va directamente. Se produce con un ánodo y un cátodo, y ya lo explicaré luego cuando lleguemos a la parte de la TDCS. He puesto aquí como un ejemplo, he puesto TMS, UPS, electrodos intracraneales, para que os hagáis una imagen mental en la que las ondas directas e indirectas, que son el primer dibujo, se producen con la TMS. Y imaginamos que tenemos electrodos intracraneales, ahí se producirían las ondas directas. Es decir, como resumen así para simplificarlo, las ondas D son las que se producen en primer lugar, pero estas siempre ocurren, sean magnética o eléctrica. Y las ondas I solo se producirían, por así decirlo, en la TMS. Son indirectas y aparecen como unos 2 milisegundos después de las directas. Lo que os he puesto indican actividad sináptica con origen en la corteza. ¿Vale? Para que os imaginéis, el aparato de la TMS puesto en la cabeza generaría ese campo magnético, ahí justo se produce la onda D y en cuanto esa información pasa, se producirían las ondas I, que pueden ser I1, I2, I3, pero es que eso es tan complejo que no es necesario, Antonio en el examen no os va a preguntar nada de eso. Entonces, eso es como el resumen. Luego lo subo y lo podéis tener ahí. Vale, y aquí os he puesto otra vez el resumen. En el primer dibujo, como veis, hay anodal stimulation, es decir, ánodo y cátodo, es decir, positivo, negativo, como la corriente eléctrica que luego os explicaré de la TDCS. Esta es la que produce las ondas D, es simultánea y directa, y la TMS, ondas D más I. Es decir, que implica muchas más vías. Es decir, tiene que pasar por el cuero cabelludo, llegar aquí, llegar al sistema nervioso, llegar al músculo. Por eso implicaría que utiliza varias vías y por eso se producen más tarde esas ondas. Vale, si tenéis alguna duda con estos conceptos previos, decirme y si no, yo continúo con la parte esta de TMS. Vale, pues sigo. Si queréis preguntar alguna duda con el audio, me da igual, como queréis. Vale, este dibujo de la TMS lo he sacado de un artículo que está súper bien de Pascual Leone, que está en castellano y te explica bastante todo cómo es la TMS de pulso simple, pareado, repetitiva y los tipos de bobinas que hay. La bobina circular, ¿vale? Genera un campo magnético mucho más. ¿Por qué? Porque si veis en el dibujo, la focalización no está en el centro, sino que está en el hilo conductor que hace ese círculo. Esto generaría ondas D mucho más tardías por el simple hecho de que al ser mucho más amplio esa señal, tarda mucho más en concentrarse. La bobina en forma de 8 es la más utilizada para el pulso simple, pareado. Esto es muy importante, ¿vale? La bobina en forma de 8, apuntarlo ahí un poquito. Y lo que genera básicamente es, imaginamos dos bobinas circulares que se están tocando una con otra y esto genera que justo en el centro se produzca la mayor concentración de energía, por así decirlo. Nos daría ondas D mucho más tempranas por el simple hecho también como antes de que esa energía está focalizada en el centro. ¿Qué nos permite esta bobina? Nos permite buscar un área, por ejemplo, mucho más concreta
de estimulación. La circular en este caso, por ejemplo, sería para estimular áreas muy grandes o que necesitemos como mucha menos energía. Y la de forma de 8 es simplemente para aplicar la estimulación en el sitio exacto. Vale, esto también lo tenía Antonio un poco así escrito, yo os he puesto esos dibujillos ahí un poco para que os recordéis que eso es una TMS de bobina en forma de 8. Eran unas flechas, yo le he puesto ahí unos círculos básicamente, y es simplemente, esto quiere decir, todas esas diapositivas que había con un montón de flechas y cosas, lo único que quiere decir es que la posición de la bobina, como la coloquemos, genera diferentes efectos. Si la ponemos de forma lateral medial, produce una onda D a intensidad umbral. Esto, esperad un segundito porque ahora os voy a explicar lo del potencial motor evocado y ahí entenderemos qué es la intensidad umbral. La posición posterior-anterior, es decir, de atrás adelante, genera unas ondas diferentes que tampoco hay que meterse, y la antero-posterior generaría unas ondas también diferentes. Y si veis en la gráfica, ¿vale? Los circulitos que hay puestos, podéis ver cómo no coinciden, ¿vale? Es decir, en algunas sí coinciden, por ejemplo, las gráficas que están a la derecha, pero las gráficas que están a la izquierda, si veis, no están en la misma línea. Es decir, hay unas desplazadas. Por eso veis que la antero-posterior produce una onda D tardía. Y si lo veis ahí, estaría marcado. Vale, aquí también hay una parte de influencia de la fase que es súper compleja y tampoco es necesario entenderla mucho. Simplemente quedaros, también es importante, que la bifásica, es decir, por ejemplo, la estimulación de ánodo-cátodo, que es la TTCS, genera ondas D tardías. ¿Vale? Ya está, quedaros con eso. ¿Por qué genera ondas D tardías? Por lo mismo que hemos explicado antes, porque si nosotros tenemos monofásico, que es mucho más directo, la genera bastante más temprana. Y la bifásica, al ser positivo o negativo, veis que hay como una especie de retardo en esa conjunción de energías, por así decirlo. Vale, esto para mí es lo más importante y tampoco lo he visto muy bien explicado en las diapositivas, y es el potencial evocado motor. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de técnica que se utiliza para encontrar una localización, porque nosotros no podemos coger la bobina y aplicarle directamente la estimulación donde queramos, tenemos que saber dónde darle, ¿vale? Entonces, por convención se ha establecido que la forma más óptima de localizar esta localización es con la bobina en forma de 8 en pulsos simples a 45 grados, es decir, la bobina estaría colocada, como veis ahí en la imagen, así como un poco doblada hacia atrás. Vamos a imaginar que esa cabeza, bueno, que es nuestra cabeza básicamente, y que vamos a buscar una localización en el hemisferio derecho, ¿vale? Se dan, como he dicho, pulsos únicos y se coloca el electrodo activo en el músculo interioso izquierdo. ¿Por qué? Pues por esa lateralización que tenemos en la que aplicamos un pulso único en la parte derecha y se va a activar la parte izquierda, ¿vale? Es decir, nosotros colocaríamos en principio la bobina, hay que tener un poco de conocimiento de la anatomía y vamos a buscar siempre, lo más fácil es la corteza motora primaria o M1 que os he puesto ahí, ¿vale? Entonces, más o menos sabemos que la corteza motora está en el centro, si buscamos lateralizado, ¿vale? Aquí en este caso yo os he puesto que se hace en M1, pero según el dibujo estaría en M2. ¿Por qué? Porque eso es el hemisferio derecho. Si fuera el M1, estaría en el izquierdo. Pero bueno, como ejemplo, dejamos que eso es M1 y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Nosotros ponemos a nuestro sujeto sentado y le ponemos dos electrodos, uno en la palma de la mano, en el músculo que tenemos justo en el dedo gordo, básicamente justo debajo, y otro en la falange del dedo corazón, se suele poner. ¿Vale? Perdón, del dedo anular. Aplicaríamos pulsos a una intensidad a principios de prueba. O sea, primero vamos probando, vamos subiendo la intensidad y aplicamos en ese punto, ¿vale? Y vemos si el músculo de la persona, de la mano, es decir, del dedo anular, se contrae, ¿vale? ¿Por qué? Porque llegaría esa energía al lado derecho y levantaría el músculo izquierdo. Entonces, tenemos que encontrar durante 5 veces, no tienen que ser consecutivas, ¿vale? De esas 10 que he puesto ya ahí, 5 veces encontrar una actividad superior a 50 microvoltios. Si ves ahí la imagen, que pone FDI MEP, ¿vale? Esa imagen que está rodeada de un circulito, eso es básicamente la actividad muscular. Es decir, tiene que superar esa imagen, tiene que superar los 50 microvoltios, ¿vale? Por arriba, que sería más 50, y por abajo, menos 50. Si conseguimos, vamos moviendo la bobina y todo eso, y en cuanto consigamos esas 5 veces, ya diríamos, vale, esta es la corteza motora primaria, ¿vale? Entonces ahí
Literalmente se hace así, con un rotulador se marca en el pelo o en la cabeza de la persona la posición de la bobina. ¿Vale? ¿Y qué tendríamos ahí? Pues ya tendríamos localizado totalmente eso que pone ahí hotspot, ¿vale? Que sería básicamente como, no sé cómo decirlo, el punto caliente o algo así, en el que hemos localizado la corteza motora. Entonces, si nosotros queremos estimular, yo qué sé, la corteza visual, como ejemplo, ¿vale? Pondríamos a la persona un gorro de EEG y al tener localizada ese M1, esa motora primaria se corresponde con un electrodo de ese gorro. Entonces nos iríamos a los electrodos posteriores. Está la corteza visual primaria, por ejemplo, y diríamos, vale, pues si tenemos la corteza motora en el electrodo que sea, ¿vale? Me voy hacia atrás, porque yo sé con la literatura previa y todo eso, que ahí está la motora, o sea, perdón, la corteza visual. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque nosotros no podemos aplicar pulsos magnéticos a la corteza visual, porque no vamos a hacer que la persona vea colorines ni ninguna cosa así. Entonces localizamos la motora y a partir de ahí generamos con el EEG o con una resonancia, con lo que sea, generamos las localizaciones que queramos estimular. Luego, si habéis tenido alguna duda, yo lo repito lo que sea y me decís. Vale. La TMS de pulsos paralelos. Esto también estaba un poco así, un poco extraño puesto, así que lo he intentado hacer como con más orden. ¿Vale? Esto también es complejo, así que luego también cualquier dudilla que tengáis me podéis decir. Vale, ¿qué son los pulsos pareados? Básicamente es, aplico un pulso, pasan X milisegundos y aplico otro. Simplemente eso, ¿vale? Os he puesto ahí que son dos pulsos en la misma bobina. Es decir, yo tengo la bobina de forma de 8, la más importante, y entonces aplica un pulso y a los 1,5 milisegundos aplica otro. Entonces, gracias a eso, a ese delay en el tiempo, tendríamos una inhibición intracortical de baja latencia. Es decir, el primer impulso que damos inhibe la motoneurona, ¿vale? Es decir, como le hemos dado un pulso magnético, esa neurona como que baja su intensidad. Y entonces, al darle muy, muy rápido el siguiente pulso, esa neurona ya estaba inhibida, por lo que para generar una respuesta tendríamos que darle un pulso súper fuerte, igual le hacemos ahí, le quemamos la cabeza a la persona. Entonces, yo doy un impulso, inhibo esa neurona, esa motoneurona, perdón, y como el siguiente pulso ya se encuentra con que esa neurona ya estaba inhibida, la respuesta va a ser menor, ¿vale? ¿Por qué? Porque los pulsos son de la misma intensidad, ¿vale? Es decir, doy un pulso, yo qué sé, por ejemplo, a 50 microvoltios. Y el segundo pulso se lo doy a 50, como esa neurona previa ya estaba inhibida, necesitaría, por ejemplo, un pulso de 200 microvoltios para conseguir una respuesta grande, ¿vale? Y esta inhibición intracortical de baja latencia se ha visto según la literatura que lo que hace es activar mecanismos GABA, GABA-A en este caso. Como resumen, los GABA, siempre que se activa GABA, son inhibiciones, ¿vale? Y cuando hay glutamato, si no me equivoco, hay excitaciones, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si en vez de hacer 1,5 milisegundos que hemos hecho antes, hacemos un delay de primer pulso a los 10 milisegundos, perdón, primer pulso y a los 10 o 25 milisegundos otro pulso, ¿qué conseguimos con esto? Pues facilitar. Es decir, el primero, en este caso, no es que active, yo he puesto ahí activa, pero bueno, no sería así, ¿vale? Como que estimula la neurona y como dejamos que descanse un poco esa neurona, para aplicar otro ya va a estar un poco más activo, ¿vale? Esto es un poco así raro a lo mejor de entender, pero bueno, lo que digo la idea esa de que cuanto más tiempo pase entre uno y otro, le da más tiempo a la neurona o la motoneurona como volver a su estado en el que estaba antes, pero un poco excitar, así decirlo, ¿vale? Y también se ha visto que lo que hace esto es activar mecanismos de glutamato, que como os he dicho, son los que son activadores o excitadores. Y ahora, ¿cómo hacemos para inhibir? Porque nosotros teníamos antes la inhibición de baja latencia, la facilitación de baja latencia, pero ahora queremos inhibir con alta latencia. Pues ¿cómo hacemos esto? Otra vez con el tiempo, ¿vale? El tiempo siempre es la clave. Es decir, el primer estímulo inhibe la motoneurona y si esperamos entre 100 o 500 milisegundos, esa neurona va a haber bajado también esa actividad. Entonces, al dar el segundo pulso, generaremos una respuesta menor o igual que a la primera, ¿vale? Simplemente por el tiempo que ha pasado entre uno y otro. En estos de aquí, vale, aquí ves que es súper rápido. Este también en realidad es bastante rápido, pero este de aquí ya es un poco más
más largo, ¿vale? O sea, bueno, milisegundos es muy poco, pero bueno, de 1 milisegundo a 150 sí que se nota mucho. Y este activa mecanismos de GABA B. Vale, ahora pasamos a otro tipo, que serían 2 pulsos en 2 bobinas diferentes. Os he puesto un dibujito también ahí un poco, que me ha salido un poco mal, pero bueno. Esto es básicamente la inhibición cascallosa y la conectividad. El mecanismo es el mismo. Es decir, yo aplico un pulso, da igual, en el hemisferio izquierdo, por ejemplo, y lo que quiero es ver cómo conecta o sea, a través del cuerpo calloso, cómo se conecta la actividad con el otro hemisferio. Entonces tengo que dar un pulso, por ejemplo, a la derecha y luego otro en la izquierda. Si doy un pulso, otra vez veis el tiempo, ¿no? Que de 5 a 10 milisegundos es muy poquito. Entonces yo doy un pulso en el hemisferio derecho y muy rápido doy otro en el hemisferio izquierdo. ¿Qué conseguimos con esto? Lo mismo que conseguíamos con esto, la inhibición de baja latencia, que al ser tiempos muy cortos conseguimos que esa neurona previa esté muy bajita porque ha gastado mecanismos, en este caso GABA, pero no se sabe cuáles son, ha liberado ese GABA, por lo tanto esa actividad está muy baja. Entonces, al darle el segundo, por mucho, o sea, le damos a la misma intensidad, pasa lo mismo que con la de corta latencia, que no se activaría, es decir, se inhibiría. La respuesta sería menos. Esto sería interesante, o sea, no es que esto sea malo ni bueno, uno u otro, simplemente depende del objetivo que tengamos. Si es de tratamiento, imaginaos que una enfermedad X, lo que queremos es conseguir que un hemisferio inhiba al otro. Es decir, imaginaos que un hemisferio está muy activo y el otro está muy inhibido, ¿vale? Pues a lo mejor nuestro objetivo es ese que está muy activo, aplicar esa inhibición para que se conecte con el otro, ¿vale? O sea, como ejemplo, no es nada real, pero bueno, más o menos. Vale. Este es otro tipo de pulso pareado y es un pulso y un estímulo periférico. Os he puesto solo el del láser porque considero que es el más importante. Creo que había otro también de tónica o algo así, pero bueno, el del láser es como más fácil de entender. Y esto es una inhibición aferente, es decir, de vías aferentes que están fuera de la corteza, por así decirlo, provocada por el dolor, ¿vale? Es decir, si yo aplico un estímulo doloroso y entre 300 y 700 milisegundos después aplico un pulso en la corteza, la conexión va a estar inhibida y la respuesta va a ser menor. ¿Por qué ocurre esto? Porque las vías de dolor, al aplicar en el láser en la mano, por ejemplo, esas vías de dolor inhibirían de la misma forma que inhibíamos con la estimulación de corta latencia, ¿vale? Luego, es que a veces parece que es muy complejo, si tenéis dudas, luego me decís. Es decir, esas vías de dolor estarían activas, por lo tanto, inhibirían otras vías diferentes. Y al aplicar ese pulso, conseguiríamos que la respuesta fuera menor. Igual que antes, O sea, esto es solo como experimental y para comprobar el funcionamiento, pero a lo mejor para alguna enfermedad tiene sentido. Pero bueno, aún así, este no es tan importante, ¿vale? Inhibición aferente de baja latencia, ¿vale? En este se realiza también con un pulso y un estímulo periférico, pero aquí utilizaban estimulación eléctrica, ¿vale? Que podría ser, no sé si habéis visto, es un aparato que se utiliza en la investigación, básicamente te da una chispa en la mano o donde sea. Entonces es ese pulso eléctrico y luego entre 20 y 30 milisegundos el pulso en la corteza. Igualmente la conexión está a nivel y está provocada por mecanismos colinérgicos. En este caso anterior no se sabe muy bien, pero bueno, se cree que es por esas vías del dolor. Y en esta sí que se ha comprobado que es por la acetilcolina o sea, se libera acetilcolina y eso genera que la respuesta sea menor. Este es un ejemplo, o sea, creo que está la diapositiva, si no me equivoco, y es qué ocurre en el Alzheimer, ¿vale? Es decir, se utiliza la TMS para comprobar qué pasa en el Alzheimer, ¿vale? Y si hay diferencias entre personas sanas y personas con Alzheimer. Entonces, o sea, he puesto aquí que se puede comprobar cómo no se produce esa inhibición, ¿vale? Si veis ahí en la gráfica de los sujetos, control, ¿vale? El primer pulso que veis, la primera montañita pequeñita, ¿vale? Ese sería el pulso, ¿vale? Entonces, al aplicar si no me equivoco, aquí hacían inhibición cortical de baja latencia, ¿vale? Que es, ¿veis? Eso se pone easy N20 más 2 milisegundos, es decir, aplico un pulso y a los 2 milisegundos aplico la TMS. En los sujetos sanos
Como veis al principio, en la primera gráfica de los controles, ocurre perfectamente, pero si doy un pulso y luego a los 2 o 3 milisegundos doy otro, veis que esa conexión está inhibida. Es decir, básicamente que el potencial motor es mucho más bajo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre en Alzheimer? Que yo aplico un pulso y da igual que deje 2, 3 milisegundos o que no deje nada, que no son capaces de inhibir. Es decir, el potencial motor sería exactamente igual. No sé exactamente qué repercusiones clínicas tiene esto, pero bueno, a lo mejor se podría tratar de hacer algún tipo de terapia para conseguir esa inhibición cortical, no lo sé, ¿vale? Es solo como experimental. Pero bueno, quería explicarlo por si acaso puede ser pregunta de examen, ¿vale? Y para que lo tengáis claro. Vale, aquí pasaría ya directamente al siguiente grupo de diapositivas, ¿vale? Que es el mecanismo de potenciación a largo plazo, ¿vale? Esto también es muy importante y puede ser ahí preguntilla de examen, ¿vale? Básicamente, podemos ver lo que pone ahí en la gráfica, ¿vale? Es un poco rara la gráfica, pero básicamente es los primeros puntitos que veis en negros son la línea base de una medición, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando aplicamos estimulación de forma repetida a frecuencias altas? Aumentamos la excitación, ¿vale? Es decir, esos puntitos verdes sería que aumentamos mucho la actividad, ¿vale? Creo que eran ratas, si no me equivoco. Bueno, no importa. Aumentaríamos mucho esa actividad al aplicar la estimulación. Entonces, si encontramos, por así decirlo, una especie de protocolo que diga, si doy, no sé, 5.000 estimulaciones a una persona, a esa intensidad, que son los puntitos verdes, conseguimos que ese efecto se mantenga en el tiempo. Es decir, que haya una plasticidad, ¿vale? O sea, neuroplasticidad, y que ese mecanismo de potenciación a largo plazo se produzca. Es decir, esos puntos negros sería la línea base sin estimulación. Luego aplicamos un tren súper grande o varias sesiones de estimulación, que sean los puntos verdes, y que vemos que esa, por así decirlo, esa actividad o ese recuerdo se mantiene de 0 a 60 minutos. Como veis, esas líneas moradas al principio siguen como la verde y van bajando poco a poco hasta que seguramente se mantengan como la línea base. ¿Esto para qué sirve? Básicamente para conseguir protocolos de terapia, ¿vale? En el que si determinamos que aplicando, por ejemplo, imaginaros una vez a la semana la TMS, de hecho creo que se hizo con depresión, aplicaban una vez a la semana la TMS, entonces esa línea base aumentaba y se mantenía ese recuerdo durante X horas, X tiempo, ¿vale? Y al repetirlo eso durante mucho tiempo, varios meses, conseguían que ese mecanismo de potenciación a largo plazo se mantuviera en el tiempo. No es que vaya a curar la depresión, pero eso a lo mejor puede hacer que tomen menos medicación o que la terapia psicológica o cognitiva sea más útil. Es como una combinación, ¿vale? O sea, la TMS para mí no es una terapia como tal, pero sí que puede facilitar o ayudar a las demás terapias. Vale, aquí os he hecho una especie de ejemplo así un poco grande, ¿vale? De los tipos de TMS repetitiva y el efecto que tiene a largo plazo, es decir, en relación con los mecanismos de largo plazo. Lo más importante, tenéis que tener en cuenta que la TMS se mide en intensidad, microvoltios, es decir, lo de los 50 microvoltios del potencial, y cuando tenemos eso, podemos determinar un protocolo subumbral, es decir, por debajo del umbral del potencial, o supra, es decir, por encima del potencial motor que hemos encontrado. Y luego los hercios, que serían pulsos por segundo, entre comillas. Es decir, los hercios al final básicamente es dar un pulso cada segundo. Pero si luego hacemos un protocolo de Z-bars y todo eso, a lo mejor son 50 hercios, que serían en un segundo 50 veces. ¿Vale? Pero básicamente intensidad y hercios. Entonces, los tipos, la TMS repetitiva a 5 hercios por encima del umbral motor, es decir, por encima, por ejemplo, de 50 microvoltios, aumentaría la excitabilidad. La misma, pero de forma subumbral, modifica la excitabilidad. No es que inhiba, sino que esa excitabilidad es menor, ¿vale? Porque implica también un poco de mecanismos GABA. La TMS a un hercio, que serían frecuencias bajas, por así decirlo, un pulso cada segundo, y además unido a intensidades por debajo del umbral, conseguiríamos inhibir una zona, ¿vale? Básicamente. Es decir, 5 hercios
aumentaría la excitabilidad, por así decirlo, porque son muchos pulsos en un segundo, y 1 hercio se consideraría frecuencias bajas y provocaría efectos inhibitorios. Sería básicamente pues, inhibir una zona o bloquearla o disminuir su actividad. Luego también os he puesto la de alta frecuencia mayor a 5 hercios y esto busca una coherencia de fase. Aquí no me voy a meter porque es bastante complejo y es básicamente que nosotros aplicamos una medida y luego otra. Entonces vemos en la primera medida las ondas de esa fase van en una dirección y en la siguiente medida vemos si esas ondas siguen el mismo orden exacto, ¿vale? Si aplicamos más de 5 hercios, lo que hacemos es que la segunda medición esas ondas estén desplazadas, ¿vale? Entonces no habría coherencia. Y por debajo de 5 hercios, si no me equivoco, ahí sí conseguimos aumentar esa coherencia. Y esto afectaría a toda la red. O sea, a toda la red cerebral quiere decir que afecta a todo el encéfalo. Luego, los protocolos Z-BARST son bastante peligrosos y en terapia no se suelen usar, son más para investigación. Y son frecuencias muy altas, incluso 50 hercios. Eso es, imaginaros, a lo mejor 50 pulsos en un segundo, eso es súper rápido. Y eso sí, claro, tiene la ventaja de que los efectos son, a lo mejor en 10 minutos has conseguido bloquear una zona que a lo mejor dura unos 60 minutos, ¿vale? Entonces, es útil, pero no se sabe todavía exactamente si para terapia podría ser útil. Luego, la estimulación pareada asociativa. Si la hacemos de forma simultánea, es decir, 2 pulsos, ¿vale? Bueno, a ver, no son exactos porque al final es una bobina y no puedes hacer 2 a la vez en el tiempo porque por leyes físicas no se puede, ¿vale? Pero si hay entre 10 y 25 milisegundos, es muy poquito, conseguiríamos un efecto excitatorio. Es muy parecido a las que hemos visto anteriormente. Y si primero aplicamos un pulso magnético y luego ya la estimulación, conseguiríamos inhibir. ¿Por qué? Exactamente igual que con la inhibición cortical de baja latencia. Ese pulso magnético disminuiría la señal, ¿vale?, eléctrica y el siguiente pulso se encontraría con esa neurona o motoneurona bastante más baja de intensidad, por lo tanto se conseguiría un efecto inhibitorio. Vale, este es el dibujo que tenéis en las diapositivas y con las diapositivas que os he puesto podéis entenderlo perfectamente, ¿vale? Son como los tipos de estimulación repetitiva. Ahí veis, baja frecuencia, más o menos 1 hercio, consigue efectos, si lo tengo bien puesto aquí, inhibitorios, ¿vale? Alta frecuencia, 5 hercios, conseguiríamos efectos excitatorios, ¿vale? Como veis ahí, esa gráfica que son líneas, básicamente, dice que, bueno, imaginamos que pone un segundo, que es más fácil de entender. Pues en cada segundo se da un pulso, 1, 1, 1, y eso sería baja frecuencia. Luego hay que tener en cuenta la intensidad, ¿vale?, que podemos hacerlo supraumbral o subumbral. Y en la siguiente que está al lado, de alta frecuencia, es igual. Imaginamos que pone un segundo, que es más fácil de entender, y serían 5 pulsos en un segundo, o sea, sería 5, ¿vale? Bueno, no sé si he hecho 5, pero bueno, más o menos. Y eso durante varias veces. El Z-Burst, como veis, hay muchísimas líneas, y eso quiere decir que hay muchísimos pulsos en un segundo, ¿vale? Estaría la continua y la intermitente, que creo que luego lo tengo explicado, pero tampoco es muy importante. Y luego lo que os he dicho del asociativo, ¿vale? Que es básicamente esto. Si es simultáneo, que serían como 10 milisegundos, por así decirlo, conseguiríamos efecto excitatorio. Y si primero va el pulso magnético y luego el eléctrico, inhibición. Vale, y esto casi es de lo último que queda, que sería la estimulación de corriente directa. Esta ya no es magnética, es decir, se utiliza una especie, no sé si lo enseño en alguna imagen, pero es una pila, básicamente, en la que tú te conectas un polo positivo con un cable y un polo negativo, ¿vale? Entonces hay 2 tipos, por así decirlo. La catódica, el polo positivo se coloca en la zona frontal, ¿vale?, y el negativo en el medial. No es que sea así, sino que imaginemos que en ese negativo, en la catódica, está la corteza motora primaria, que es la que queremos modificar, ¿vale? Entonces, colocamos la parte negativa ahí
y la positiva en la parte frontal. Y en la anódica imaginamos que sigue estando la corteza motora primaria en el mismo sitio y colocaríamos ahí el polo positivo, ¿vale? Y el negativo en la frontal. Y lo que os he puesto que la diferencia es la localización de dónde están los polos, positivo o negativo. Pero el funcionamiento es el mismo. Eso sí, los resultados son diferentes. Aquí tenemos la TDCS catódica que reduce la excitabilidad, ¿vale? Si veis ahí, por entenderlo básicamente, tenemos una parte negativa en la corteza motora primaria, por lo tanto, reduce la excitabilidad. No es que de inhibición, sino que esa excitación de ese área es menor. Y la anódica aumenta la excitabilidad. Es decir, el positivo estaría en la motora primaria y aumentamos esa capacidad de excitación. El efecto que se ha encontrado es básicamente cortical, ¿vale? Es decir, en el encéfalo. Pero claro, si nosotros modificamos un área del encéfalo, al final también podemos conseguir modificar áreas que estén en otro sitio, ¿vale? La modulación se produce en la eficacia de la sinapsis, es decir, si aplicamos un protocolo de TDCS, lo que conseguimos a lo mejor es los mecanismos de potenciación a largo plazo, que sería aplicar muchos pulsos en varios protocolos y conseguir que esa persona, como pone el punto 5, consiga aumentar su plasticidad cerebral en el área que estemos modificando o midiendo o lo que sea. Vale, aquí os he dividido una especie de diapositiva que había como de ejemplo, que son los protocolos, los que aumentan la excitabilidad, ¿vale? La de corriente directa anódica, es decir, el positivo en el área que estamos activando, la TMS repetitiva a 5 Hz, la Z-burst intermitente, que no me acuerdo de decirlo, ¿vale? Pero la continua es básicamente muchísimos pulsos a una frecuencia muy muy alta, todos seguidos, ¿vale? Como veis ahí, las líneas son muy pegadas. Y la intermitente es muchos pulsos, como la continua igual, descanso, en este caso pone ahí 8 segundos, ¿vale? No vale. Es decir, muchos pulsos, descanso, muchos pulsos, descanso, como si fueran bloques, ¿vale? Entonces, la intermitente es la que genera, la que aumenta la excitabilidad y la estimulación parada asociativa. Luego, los que disminuyen la excitabilidad no es lo mismo que inhibición, ¿vale? La Z-burst continua, la TMS a 1 hercio, es decir, a frecuencias bajas, y la pareada asociativa más la TDCS.